En esta segunda conversación vamos a acercarnos a dos personajes mitológicos que aparecen en las tragedias griegas. Ambos personajes femeninos tienen importancia puesto que rompen las reglas. En el caso de Antígona, tiene que ver con las reglas de los hombres, la ciudadanía, el poder. Y en el caso de Medea, con una ley natural, que es la maternidad. Vamos a analizar estos dos personajes. Adelante. En efecto, esto de lo que estaba pensando y que acabo de mencionar, me recuerda también que siempre hay héroes y antihéroes, ¿no? Así como tenemos modelos o arquetipos aceptados como lo mejor, en Grecia también existen estos modelos que representan lo peor, ¿no? Y en este sentido también tenemos antiheroínas o modelos que son no paradigmáticos, es decir, no son los ejemplos a seguir. Acabo de mencionar el ejemplo de Electra, ¿no? Pero tenemos también a Medea, tenemos también a Antígona. Y vamos a tener también a otras mujeres que van a ser señaladas por obrar contra las leyes de los varones, ¿no? Esta es una cuestión interesante porque se refuerza. O sea, Jagger habla de la educación, de la paideia, la famosa paideia, en donde se van educando tanto hombres o mujeres en la virtud, en la arete, ¿no? Pero la arete va cambiando. O sea, en el caso de la Grecia más antigua, de Mileto, esta parte en donde estamos hablando de las guerras de Troya y de la Odisea, se hablaba de la virtud como esto primordial, que tiene que ver con estos rasgos del valor o de la belleza, ¿no? Pero van a ir evolucionando y ya después va a ser como su entrada triunfal la cuestión de las leyes, y las leyes bajo razones, bajo un logos. Sí. El asunto también que creo que es que esta imposición de este logos sigue siendo un logos masculino. Claro. Responde justamente a unas necesidades primordialmente masculinas. El hecho de mantener un Estado unido bajo estas leyes que deben de ser gobernadas o deben ser asumidas por el hombre, o sea, no por la mujer, ¿no? Sí, porque el espacio de la mujer finalmente es lo privado, ¿no? Y el espacio en donde las mujeres se forman, conviven, etcétera, es el gineceo. Y entonces ahí aprenden lo sustancial para las labores de lo privado, que es la casa, ¿no? Pero tú mencionabas justamente estas antiheroínas o aquellas figuras que están dispuestas a poner en cuestión la ley, ¿no? Mencionas a Medea y mencionas a Antígona, y ahí me gustaría justamente poner estos dos arquetipos, ¿no? Porque la tradición de Medea, que Medea va a ser el ejemplo de lo más deplorable de acuerdo a la visión masculina, porque es una mujer que arrebatada por los celos mata a los hijos. Sin embargo, la tradición de Medea es una tradición de todas estas hechiceras, o sea, mujeres de conocimiento, sobre todo de la naturaleza, de los grandes misterios, que tiene que ver con el culto a Hécate, con una figura de lo femenino, pero en su parte oscura, en su parte misteriosa para el hombre, y que es toda la tradición desde Circe, Calipso, Medea, y que va a significar lo que el hombre no alcanza a comprender, ¿no? Sus máximos miedos de una sabiduría que él no alcanza a comprender, y que inclusive más adelante será la tradición de la bruja, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos por un lado a Medea, que va a ser una aliada, digamos, porque va a ayudar, digamos, a Jasón a encontrar el vellocino de oro, pero también una gran traicionada, ¿no? Entonces, y el poder de sus embrujos, de su hechicería, que es temible por todos. Por un lado tenemos esta parte, digamos, oscura, que está poniendo en cuestión la ley del hombre, ¿no? Pero también tenemos otra que pone en entredicho la ley del hombre junto con otro principio más poderoso, que va a ser la lealtad, que va a ser el amor
el amor filial, en este caso de Antígona, ¿no? Que se va a rebelar, por ejemplo, contra el rey. Contra la orden expresa del rey, ¿sí? de no poder enterrar a su hermano, ¿no? Y entonces esto, pues, es pese al mandato de que no puede y que va a tener un castigo si entierra al hermano, ella lo desobedece, ¿no? Sí. Y ese es el origen finalmente de la tragedia de Antígona. Y lo que pone ahí en entredicho es justamente que ante la ley jurídica, digamos, ¿no? Que representa el gobierno del rey, está otra ley más superior, más suprema, que en este caso ella la pone como la ley de los dioses, y que tiene que ver con lo moral, que tiene que ver con un orden más femenino, porque es la filia, es el hermano, aquello que tú amas, aquello que te une consanguíneamente, ¿no? Claro. Pues ahí están estos dos, que bueno, el análisis que se ha hecho de Antígona es riquísimo y que a lo mejor nos merece otro tipo de vertiente, pero que habla justamente del papel que juegan las mujeres a partir de la confrontación con la ley. Y esto que tú decías de que, bueno, pues la mujer en Grecia no puede gobernar, y creo que en muchos espacios, y nos será motivo para otras revisiones, pero también pensar en qué lugar sí puede gobernar la mujer, pues solamente como una especie de sombra, como una especie de figuras que claro que van a tener una importancia, digamos, pero siempre como digamos, a la sombra del gobernante. Y esto me parece que queda ejemplificado con Aspasia, que era etaria, una prostituta, y que tienen otro lugar también en lo social en Grecia, y que es amante de Pericles, ¿no? Y que justamente se le va a acusar a ella de ser la mala consejera de Pericles, ¿no? O sea, en dado caso, la mujer si tiene alguna intervención va a ser siempre desde la sombra, y ya sea como etaria o prostituta compañera de los gobernantes, o revelándose directamente, ¿no? Como en el caso de Antígona. Lo que pasa es que creo que sí hay una diferencia en la perspectiva en cómo analizamos las cosas, las mujeres y los hombres, ¿no? Y yo creo que no tiene que ver con la capacidad de inteligencia, pero sí tiene que ver con la comprensión. Desde mi punto de vista, desde el mismo hecho que el hombre se aleja del hogar, como en el caso de Ulises, él no tiene la experiencia real cotidiana de cómo es que se debe de vivir en una casa. O sea, este ambiente en el cual Penélope sí está inmersa, le permite a Penélope tener otra visión, otras capacidades, otro manejo de las cosas, incluso otra, podríamos decir, otra visión del universo, muy diferente a la que puede tener un aventurero, ¿no? Para empezar, obviamente está la cuestión de las responsabilidades, y tiene que ver mucho esta cuestión de crear una comunidad. O sea, finalmente, si nos damos cuenta en el personaje de Penélope, ¿por qué se queda en casa cuidando a su hijo? Porque si no, todo el universo en el que ella se mueve se derrumba. Y finalmente la sociedad se derrumbaría si no existiera este motor inicial que se da en el hogar, en la casa, con el crecimiento de los hijos, con el manejo de la economía, etcétera, ¿no? Y también con los lazos, como tú dices, ¿no? Los lazos de sangre, los lazos filiales, con la manifestación de algo que a las mujeres sí les preocupaba, que era hacer comunidad. Entonces, cuando nos damos cuenta que tenemos diferentes capacidades, la mala onda, por decir así, resulta en que no reconozcas que ciertas capacidades son indispensables también para la vida social. O sea, no solamente es la cuestión de la ley, la ley y los mandatos que se pueden dar a través de la ley, ¿no? Creo que tiene que ver con toda la vida práctica. Y en el momento en que, lo vemos incluso de nuestros gobiernos, en el momento en que se divorcian todas estas esferas, ¿no? Empieza a haber problemas. ¿Por qué? Porque no se sabe manejar la educación pública y la educación familiar. Entonces hay una especie de divorcio entre las esferas, ¿no?
Y a mí me parece, por ejemplo, muy importante el hecho de que las antiheroínas, o en este caso, por ejemplo, Antígona, se rebele contra la ley de los hombres, porque no solamente es una cuestión como de intuición, es un conocimiento. La lealtad está por encima de ese tipo de leyes de los hombres, ¿no? Es un conocimiento más pleno de que si se fracturan la lealtad, ¿no? La honestidad o la sinceridad, se fractura al mismo ser humano, se fractura la misma comunidad. Lo mismo veo yo en el caso de Medea. O sea, ¿por qué es tan doloroso, por qué es tan dolorosa la traición de la que sufre o la que padece Medea? Justamente porque está herida en esa persona, ¿no? En esa subjetividad. Es traicionada como mujer en su integridad y de hecho abandonada, ¿no? Se le daba la oportunidad de quedarse a cuidar a sus hijos, pero ser abandonada por el varón, ser degradada en cierto sentido, ¿no? Además es una alta traición. Es una alta traición a la mujer en el sentido más íntimo. Pero además porque Medea deja todo por Jasón. Y si Jasón logra el triunfo, digamos, la fama, si crece, si al final de cuentas es reconocido y puede alcanzar, digamos, un estatus inclusive social mayor, es gracias a los artilugios de Medea, o sea, gracias a la complicidad de su pareja. Y por eso es una alta traición, porque no nada más es de la esposa tradicional, sino de la compañera, que implica esa compañera que te ayuda a lograr los escaños sociales que tú como hombre estás mandado a obedecer o a cumplir, ¿no? Y ese es, digamos, lo más doloroso para Medea, ¿no? Y tú estás hablando de un aspecto muy importante que es el principio de comunidad, que justamente yo lo pienso, si en el ámbito privado se dan los espacios de comunidad entre mujeres, son lazos estrechos que tienen que ver con espacios más íntimos, con las emociones, con abrirse a espacios de mayor intimidad y de mayor encuentro de emociones y de sinceridad entre las subjetividades. Con esta segunda conversación se plantea el papel que juega la mujer que rompe las reglas o que viene siendo la antiheroína. Y pone en discusión el ámbito del espacio que ocupa la mujer en la vida pública y privada, tema que abordaremos con amplitud en la tercera conversación.